El mar Mediterráneo, un espacio ecúmene. En esta clase estudiaremos las principales características del mar Mediterráneo y cómo este espacio permitió el desarrollo de diferentes civilizaciones y de diferentes culturas en distintos tiempos de nuestra humanidad. También daremos inicio a la unidad de Grecia, donde estudiaremos las principales características de esta civilización. El mar Mediterráneo se ubica entre Europa, el norte de África y Asia Menor, y tiene salida al Océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar. ¿Pero qué culturas se desarrollaron alrededor del mar Mediterráneo? Dentro de las principales culturas que se desarrollaron alrededor del Mediterráneo está la civilización fenicia, quienes fueron navegantes y comerciantes. También encontramos a Egipto en el norte de África y Grecia en la península de los Balcanes y Roma en la península itálica. Grecia y Roma, culturas clásicas que estudiaremos en esta unidad. Como mencionábamos anteriormente, el mar Mediterráneo se encuentra entre Europa, el norte de África y Asia. ¿Pero qué significa que sea ecúmene? Ecúmene quiere decir que es un espacio poblado en forma permanente por distintas civilizaciones o distintas culturas. Este espacio siempre estuvo poblado. Ahora, ¿por qué? Esto se debe principalmente a sus características, tanto a su clima, tanto a su suelo, como a las aguas. El clima se caracteriza por presentar 4 estaciones muy marcadas, con veranos secos y calurosos, primaveras y otoños lluviosos e inviernos fríos. Sus tierras, junto con el clima, le permitieron desarrollar la ganadería y la agricultura, las cuales sirvieron de sustento a muchas de las civilizaciones que allí habitaron en diferentes épocas o tiempos históricos. Las aguas. El mar Mediterráneo es un mar interior, ya que está rodeado de tierra. Sus aguas son poco profundas, con pocas corrientes, lo que facilita la navegación y la pesca, mayormente en ese periodo de las primeras civilizaciones. Además, el contacto entre los distintos pueblos asentados en las costas e islas, ya que permitía la navegación, también permitió el contacto entre estas distintas culturas. Como mencionábamos, también estudiaremos una de las principales culturas clásicas, Grecia. Grecia se ubicó en la península de los Balcanes y se fue extendiendo a lo largo de la cuenca del mar Mediterráneo, ocupando la península del Peloponeso y también parte de Asia Menor y las islas de Creta y las islas que están a su alrededor. Relieve y polis. El rasgo más sobresaliente de la Grecia antigua es que estaba dividida en una infinidad de ciudades-estado independientes las unas de las otras, llamadas polis. En realidad, las condiciones geográficas contribuyeron mucho a darle a Grecia su aspecto histórico, en especial el relieve montañoso, desgarrada, tallada y rugosa por el continuo encuentro del mar y los montes. Presenta en todas partes angostas depresiones encerradas por alturas y que solo tienen salida fácil hacia la costa. De esta manera forman innumerables pequeños territorios, cada uno receptáculo natural de una pequeña sociedad. La división física determina o facilita la política. ¿Qué quiere decir esto? Que debido al relieve montañoso de Grecia, sus ciudades no generaron una unidad territorial. Muy por el contrario, se formaron diversas polis, pequeñas ciudades-estados, independientes las unas de las otras con características en comunes, tanto de cultura y lengua, pero muy distintas en otros rasgos. Por ejemplo, encontramos Atenas, que era la polis democrática, y Esparta, que era la polis guerrera. La Hélade. La Hélade es el espacio común que compartían los griegos donde confluían sus rasgos culturales y lingüísticos, lo que mencionábamos recién, sus características comunes. Pero a pesar de formar ciudades-estados distintas las unas de las otras, con formas de gobernarse distintas también, ellos se reconocían entre sí y se llamaban entre sí helenos y reconocían sus rasgos comunes, como mencionábamos anteriormente, tanto religiosos como culturales y también
de la lengua. Las polis griegas estaban conformadas por la Acrópolis, que se ubicaba en la zona más alta. Allí se encontraba la sede de gobierno y los templos más importantes. Generalmente era una zona amurallada. También encontramos los terrenos agrícolas, que se ubicaban extramuro, es decir, fuera de los muros de la polis. Allí se desarrollaba la agricultura y la ganadería, que era la base del sustento económico y alimenticio de las polis. También encontramos el Asti, que era la ciudad baja. Allí vivía la población y se encontraba el ágora o el mercado, las viviendas y los mercados y parques, donde los griegos desarrollaban sus actividades habituales. ¿Cuáles fueron algunas de las manifestaciones culturales más importantes e influyentes de los antiguos griegos? Los griegos se destacaron en diferentes áreas, en la pintura y la escultura, en el deporte, en la literatura y el teatro, y también en la ciencia, la filosofía y la historia. Pintura y escultura. La pintura quedó plasmada en la decoración de ánforas, platos y vasijas. Durante los primeros tiempos los diseños eran geométricos, pero luego se enriquecieron, apareciendo primero plantas y animales y luego, posteriormente, figuras humanas. Aquí encontramos una de las principales representaciones, aunque esta es una imitación o una copia romana del siglo II. La escultura se llama el discóbolo. Deportes. Uno de los eventos más importantes eran los Juegos Olímpicos, competencias atléticas que tenían lugar cada 4 años en Olimpia y que se realizaban en honor al dios Zeus. Las Olimpiadas se repiten y se siguen realizando en nuestros tiempos. Literatura y teatro. Los griegos desarrollaron la literatura en torno a 3 grandes géneros literarios: la épica, la lírica y el drama. Respecto al teatro, este tiene su origen en las danzas en honor al dios Dionisio. 2 fueron los géneros teatrales creados por los griegos: la tragedia, en la que se mostraban los grandes sentimientos y conflictos humanos, y la comedia, que trataba de forma satírica aspectos de la vida cotidiana. Como dijimos anteriormente, los griegos también se destacaron en ciencia, en filosofía e historia. En esta imagen, en esta lámina, podemos encontrar a Arquímedes de Siracusa, destacado matemático, físico, ingeniero e inventor; a Hipócrates de Cos, el cual es considerado el padre de la medicina occidental; y a Herón de Alejandría, ingeniero y matemático helenístico que destacó en Alejandría, ejerció de ingeniero en su ciudad natal. También encontramos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Sócrates dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de la verdad, examinándose a sí mismo y a los demás acerca del modo de concebir el bien, el alma, la justicia y la virtud en general. No dejó escritos, por lo que su pensamiento lo conocemos por sus discípulos. También encontramos a 2 historiadores. Encontramos a Heródoto, que es el padre de la historia, investigó el origen de las guerras entre griegos y persas y fue el primero en recopilar su información en forma sistemática, verificar hasta cierto punto su exactitud y luego ordenarla en una narración. Por eso se considera el padre de la historia. Y también encontramos a Tucídides, general del ejército ateniense, que escribió la historia de la guerra del Peloponeso, en donde describió el conflicto bélico entre Atenas y Esparta. Su indagación es considerada mucho más rigurosa que la de su antecesor Heródoto, por lo que algunos lo califican como el creador de la investigación histórica científica. Bien, chicos, con esta información hemos finalizado nuestra clase, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar sus actividades. Nos vemos en una próxima cápsula.